Bendiciones, gracias por compartir con nosotros. Te motivo a que te suscribas, a que le des un me gusta, a que compartas el contenido, a que nos dejes un comentario. Hoy quería hablarte de algo que ha tocado mi corazón y es cómo nos podemos liberar de nuestras cargas. ¿Alguna vez te has sentido que tu cabeza explota o que simplemente estás demasiado agotado? Pues hoy este comentario es para ti. Hay tantas cosas que podemos mencionar sobre esto, pero quería específicamente mencionarte algo que creo que nos pasa con más frecuencia. Hay dos cosas, pero hoy específicamente le voy a hacer énfasis a una, y es que esas cargas que sentimos muchas veces están relacionadas con cambios en nuestra vida que tenemos que asumir y por alguna forma estamos reteniendo. Dios quiere que nosotros seamos gente que emprende, que evoluciona, que alcanza, que se expande, ¿verdad? Que cumplamos el propósito que Él nos dio. Pero eso significa que tenemos que tomar riesgos, que tenemos que ser gente atrevida y valiente para hacer lo correcto. Y eso significa que no podemos estar atados en cosas específicas que nos puedan limitar, ¿verdad? Y es importante que por eso sepamos cómo desprendernos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio rápido para ver si esto te aplica a ti. Yo sé que a mí sí que me aplica. Hay que discernir cada temporada porque cada temporada tiene recursos específicos que se van a ir añadiendo en la medida en la que nosotros vamos moviéndonos hacia adelante. Si nosotros nos quedamos en el afán de quedarnos en una posición de confort, pues lo que va a suceder es que vamos a sentir como un peso, una carga, y no vamos a tener con mucha seguridad porque es que no estamos moviéndonos hacia el frente. Discernir las temporadas nos va a ayudar a hacer los cambios necesarios, a crecer espiritualmente, a crecer, a madurar emocionalmente y alcanzar las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Mira, por ejemplo, si tú eres una persona que quieres hacerlo todo, ¿verdad? Las amas de casa, los líderes de los trabajos, por ejemplo, los ministros, personas que están a cargo, amando, es importante aprender a delegar. ¿Verdad? Hay un tiempo para uno dar instrucciones, hay otro tiempo para que ese líder adiestre y pueda delegar parte de lo que son las responsabilidades diarias. Es muy difícil uno querer hacerlo todo y hacerlo todo. Primero, no vas a dejar que más nadie crezca. Por un lado, segundo, te vas a desgastar, ¿verdad? Y vas a perder el enfoque de lo que es la visión que Dios tiene para ti. Te motivo en este día a que delegues lo que tú sabes que ya alguien más puede ayudarte, te va a restar un peso específico a lo que es tu carga de trabajo y te va a dar oportunidad a que saques un tiempo para tú descansar, que seguramente estás necesitando bastante y no entiendes por qué no puedes liberarte de las cargas. Mira, otra cosa que te quería mencionar es aprender a hacer los cambios correctos. Si nosotros sabemos que ya Dios nos ha ministrado sobre cómo debemos administrar nuestros ahorros, ¿verdad? Nuestra comida, el agua, el ejercicio, todas esas cosas básicas que nos van a ayudar a sentirnos mejor, pues esas son cambios y temporadas que tenemos que iniciar para que podamos seguir moviéndonos hacia adelante con libertad. Porque si no, ¿qué pasa? Si seguimos haciendo lo mismo, pudiese ser que tuviésemos que pagar las consecuencias de nuestra desobediencia. Y estamos tratando de evitar eso al máximo. Queremos sentirnos siempre bien, despiertos y listos para lo que el Señor ponga en nuestro corazón. Otra de las cosas importantes mientras nosotros nos estamos moviendo hacia adelante en los cambios es no mirar hacia atrás. ¿A quién le ha pasado, verdad? Que uno dice, no, porque en tal día, en tal año, en cuando yo estaba en tal lugar, ¿verdad? Siempre recordamos como con una añoranza de regresar o de estar, o como con una nostalgia, quiero decir. Y está bien, ¿verdad? Eso es natural, pero quiero motivarte a que reflexiones en esto que le pasó a la esposa de Lot, que lo puedes mirar en detalle en Génesis 19. Esta familia tenía que salir de donde estaban porque la ciudad iba a ser eliminada, ¿verdad? Y Dios envía a dos ángeles para que saquen a la familia de Lot de este lugar antes de eliminar esta ciudad. ¿Y qué sucede? Mientras ellos iban saliendo, la esposa de Lot miró hacia atrás y murió. ¿Y qué significa esto? Que uno no puede mirar hacia atrás. Cuando Dios te hace una encomienda nueva, tú tienes que seguir hacia adelante.
No digo que quizá no vayas a sentirte que extraña, ¿verdad? Porque eso es natural, pero sí debemos estar seguros de que si Dios nos está sacando de un lugar para llevarnos a otro, cualquiera que sea física o emocional o mentalmente, debemos ya inclinarnos hacia esa dirección. Yo te motivo hoy a que le des la oportunidad a Dios a que te corrija en tu interior. Si hay algún área en la que Él te está pidiendo que tú mismo seas promovido y tú quieres quedarte donde estás porque estás cómodo. Yo te motivo hoy a que le des la oportunidad a Dios, que le creas a Dios por ese cambio, por esa nueva temporada que de seguro te va a liberar de esas cargas que sientes. Yo espero que este comentario haya sido de edificación hasta para tu vida y hasta la próxima.